Premio Nobel de Economía 2025. Un Nobel a la investigación sobre el crecimiento económico moderno. Veámoslo. El Premio Nobel de Economía de este año 2025 ha ido a parar a 3 personas: Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. 3 personas que comparten un campo de estudio: el crecimiento económico moderno. ¿Y qué caracteriza al crecimiento económico moderno? Pues en primer lugar que se trata de un crecimiento continuado y acumulativo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde también había algún episodio aislado de crecimiento económico. En los últimos 200 años la humanidad ha crecido prácticamente año tras año y por tanto ha ido volviéndose acumulativamente más próspera. Y en segundo lugar, el motor de ese crecimiento económico continuado a lo largo de más de 200 años, algo inédito en la historia de la humanidad, ha sido el cambio tecnológico continuado, la aplicación del conocimiento científico a la economía productiva para elevar nuestros estándares de vida desde el lado de la producción material. Y es este crecimiento económico moderno el que tratan de explicar desde distintos ángulos y desde distintas perspectivas Mokyr, Aghion y Howitt. Por un lado, Joel Mokyr, historiador económico, trata de explicar los orígenes de ese crecimiento económico moderno, por qué ocurrió cuando ocurrió y no antes, y trata de explicarlo desde la óptica de la historia económica, mientras que Aghion y Howitt buscan modelizar cuáles son las características de ese crecimiento económico moderno, y lo hacen desde la perspectiva de la teoría económica. Si el crecimiento económico moderno es un crecimiento económico continuado y acumulativo, es decir, las economías nacionales crecen año tras año de manera sistemática, no es que tengan un par de años buenos donde se ha producido algún tipo de progreso técnico y eso eleva de una vez nuestros estándares de vida y a continuación experimentamos décadas o siglos de estancamiento. No, el crecimiento económico moderno implica crecer año tras año de manera continuada. Si eso es lo que caracteriza al crecimiento económico moderno, para que se dé, según Joel Mokyr, necesitaremos un progreso técnico continuado que dé soporte a ese crecimiento económico continuado. Y ese progreso técnico continuado ha de venir necesariamente no solo de los avances científicos, de los avances en el saber general, sino de la aplicación de esos avances científicos, de ese nuevo conocimiento científico, a revolucionar, a modificar, a mejorar las técnicas productivas existentes. No solo eso, las técnicas productivas existentes y la necesidad de mejorarlas también han de ser las que orienten en buena medida los caminos del avance científico, porque los campos del saber que pueden llegar a explorarse son tan vastos que si no acotamos el avance científico a aquel conocimiento general que pueda llegar a ser instrumental para el progreso material, pues entonces ese progreso técnico continuado que da soporte al crecimiento económico continuado no se daría. Por tanto, la primera idea clave de Mokyr es que tiene que haber un desarrollo conjunto entre ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología han de ir de la mano. No solo hemos de entender por qué suceden las cosas, la ciencia o lo que Mokyr llama conocimiento proposicional, sino que también hemos de saber cómo conseguir que las cosas pasen, es decir, cómo elaborar técnicas, recetas, instrucciones que nos permitan aplicar el conocimiento científico al mundo productivo material para instrumentalizarlo en elevar nuestros estándares de vida. La tecnología, o lo que Mokyr también llama conocimiento prescriptivo. Como digo, son dos tipos de conocimientos que se complementan mutuamente. El conocimiento proposicional, la ciencia, ha de ser traducido a conocimiento prescriptivo, la tecnología, y a su vez la tecnología genera intuiciones, nuevas ideas, nueva información que puede ser modelizada, formalizada en nuevo conocimiento proposicional o ciencia. Y es precisamente de la sinergia, de la interacción continuada
entre ambos tipos de saberes, entre la ciencia y la tecnología, de donde surge el progreso técnico continuado, que da pie al crecimiento económico continuado. Ahora bien, la pregunta que como historiador económico trata de responder Moquir es por qué esta interacción positiva, este círculo virtuoso entre conocimiento proposicional y conocimiento prescriptivo, entre progreso científico y progreso tecnológico, solo sucede en una determinada época histórica, durante los últimos 200 o 250 años y no antes. ¿Por qué no hubo, por ejemplo, un despegue de crecimiento económico moderno durante, no sé, el Imperio Romano? ¿Cuáles son las condiciones económicas, sociales o institucionales necesarias para que el crecimiento económico moderno arranque de manera sostenida y transforme estructuralmente una sociedad? Y aquí, según Moquir, fueron necesarias varias condiciones. La primera es que sucediera una revolución científica, una revolución de la racionalidad que tratara de comprender, de explicar, de modelizar el mundo desde la ciencia. Esto es lo que podríamos llamar, grosso modo, la Ilustración. Una comunidad científica con su propio método, con su propio campo de estudio, con su propio objeto de investigación, que intenta mejorar de manera sostenida, continuada, el stock de conocimiento riguroso existente sobre el mundo. Es decir, que intenta crear nuevo conocimiento proposicional mediante un método que permita validar o invalidar la calidad de ese conocimiento proposicional y que además genere una especie de lenguaje común entre toda la comunidad científica global que permita la existencia de sinergias, de debate, de diálogo, de discusión entre esos científicos para mejorar el stock de conocimiento proposicional existente. En segundo lugar, necesitas un stock de profesionales técnicos, de trabajadores cualificados, que sean capaces de absorber ese conocimiento científico y traducirlo en tecnología, en conocimiento prescriptivo. Y para esto no basta con una sociedad alfabetizada. Necesitas un cuerpo muy amplio de trabajadores técnicos con capital humano muy aplicado a la producción, que pueda entender el nuevo conocimiento científico y que pueda traducirlo en nuevas técnicas, es decir, en nueva tecnología. O expresado de otra manera, si tienes muy buenos científicos pero no tienes buenos artesanos o buenos ingenieros, no vas a tener ese progreso técnico continuado. De hecho, entre las personas con conocimientos prácticos que tienen que absorber y traducir el conocimiento científico, no solo habría que incluir a los artesanos o a los ingenieros, sino también a los comerciantes o empresarios. Si tienes una sociedad con buenos científicos, buenos artesanos y buenos ingenieros, pero no buenos empresarios, entonces no vas a tener desarrollo económico. Por eso muchas veces cuando se dice lo único que necesita una sociedad para crecer es ciencia. Esa es una idea incompleta. Una sociedad que cuente con conocimiento científico, pero que no pueda aplicar ese conocimiento científico a mejorar las técnicas productivas de aquellos bienes que son relativamente más importantes para los ciudadanos, es una sociedad que no prosperará económicamente. Para generar riqueza no solo importa el stock de conocimiento científico existente, sino los mecanismos institucionales con los que cuenta una sociedad, economía de mercado, para distribuir ese stock de conocimiento científico existente entre aquellos proyectos productivos que son relativamente más valiosos, más importantes para los ciudadanos. Y por último, la tercera de las condiciones que establece Moquir para que emerja el crecimiento económico moderno es que tengas una sociedad lo suficientemente abierta como para que científicos, artesanos, ingenieros y empresarios puedan experimentar autónomamente dentro de sus campos para generar nuevo conocimiento proposicional o nuevo conocimiento prescriptivo. Es decir, para que cada uno desde su lado, y comunicándose evidentemente entre sí, puedan experimentar en libertad y puedan aprender de esas experimentaciones descentralizadas. Y esta última es una condición bastante más controvertida de lo que podría parecer. Y es que el progreso tecnológico, y por tanto el crecimiento económico continuado, genera muchísimos ganadores, pero también genera perdedores. Todos aquellos que se ven desplazados por las nuevas tecnologías tienen fuertes incentivos a asociarse entre sí para frenar
la difusión del nuevo conocimiento tecnológico y también para frenar la generación de nuevo conocimiento tecnológico. Es ahí precisamente cuando surgen los lobbies, los movimientos luditas, los sindicatos antiprogreso tecnológico o en el pasado los gremios. Y una sociedad donde todas estas organizaciones antiprogreso tecnológico copan la agenda política y modifican el marco institucional, es una sociedad donde no se podrá generar de manera dinámica, de manera extendida, nuevo conocimiento proposicional, pero sobre todo nuevo conocimiento prescriptivo. Es decir, quizá se pueda generar nuevo conocimiento científico general, pero no se podrán generar nuevas tecnologías aplicadas y testadas en el ámbito empresarial para multiplicar la productividad de las empresas y ofrecer nuevos productos que desplacen a otros existentes. Por eso, no solo hace falta una revolución científica que dé sustento al crecimiento económico moderno, sino también una revolución política o incluso moral. Hace falta una configuración institucional con libertad académica y con libertad económica que no se vea obstaculizada, que no se vea frenada, que no se vea suprimida por el poder de las élites y de las plebes extractivas frenando la innovación. Por eso, por cierto, la revolución industrial no es solo hija de la Ilustración, sino también de las revoluciones burguesas que reconfiguraron el marco institucional para posibilitar esa libertad académica y sobre todo esa libertad económica de experimentación y por tanto de generación de nuevo conocimiento práctico, aplicado o prescriptivo. Hace falta que todos los grupos desorganizados y que se ven beneficiados del crecimiento y del progreso tecnológico se coaliguen entre sí para plantar cara a esas minorías políticas organizadas en forma de gremios o en forma de lobbies que pretenden regulatoriamente frenar el progreso tecnológico y por tanto el crecimiento económico continuado. Eso es lo que Joel Mokyr denomina cultura del crecimiento o cultura pro crecimiento, es decir, una sociedad que está mayoritariamente enfocada en prosperar materialmente, permitiendo la generación de nuevo conocimiento proposicional y de nuevo conocimiento prescriptivo en contra de todos aquellos que prevén salir perjudicados de ese nuevo conocimiento científico y tecnológico y por tanto tratan de bloquearlo. Una sociedad cerrada a la innovación es una sociedad que no innovará y que por tanto no se podrá beneficiar de los frutos del crecimiento económico moderno. O como dice Matt Ridley en una frase que en cierto modo podría resumir el resultado de las investigaciones de Joel Mokyr, la innovación es la madre de la prosperidad y es la hija de la libertad. Y una vez explicadas las principales conclusiones que alcanza Joel Mokyr en su investigación, vayamos ahora a explorar brevemente las ideas de Aghion y Howitt, los otros dos galardonados con el premio Nobel. Aghion y Howitt no son historiadores económicos, son teóricos de la economía, y por tanto lo que hacen es modelizar cómo puede desarrollarse el crecimiento económico moderno, y lo hacen partiendo de una observación que en principio debería resultar contradictoria. Si uno observa la evolución del crecimiento económico moderno, como ya hemos dicho, es un crecimiento continuado y acumulativo. Es decir, parece que cada año el crecimiento sea una adición neta al stock de riqueza ya existente. Consolidamos todo lo que existe, pero añadimos algo nuevo cada año. Pero lo que dicen Aghion y Howitt es que esta idea es completamente errónea. Partiendo de la intuición de la destrucción creadora de Joseph Schumpeter, lo que argumentan es que sucede todo lo contrario. No es que cada año consolidemos lo que existe añadiendo algo nuevo. Lo que sucede es que el progreso tecnológico cada año genera nueva riqueza, pero también destruye mucha riqueza existente, porque el progreso tecnológico genera nuevas técnicas, nuevas tecnologías que no son necesariamente complementarias con las técnicas o tecnologías existentes, sino que puede ser netamente sustitutivo. Creamos un nuevo producto, creamos una nueva técnica de producción que desplaza por entero antiguos productos o antiguas técnicas de producción existentes. Entonces, ¿cómo puede suceder que el crecimiento económico aparentemente sea continuado y acumulativo si en realidad es un crecimiento disruptivo y caótico? Generamos nuevas tecnologías que destruyen parte de la economía que existe
y que en consecuencia deberían generar bastante volatilidad en el ritmo de producción anual, en el PIB. Por ejemplo, cada año en Estados Unidos desaparecen el 10% de las empresas que existen y al mismo tiempo entran al mercado un 10% de nuevas empresas, con todo lo que ello implica de destrucción de empleo antiguo y de creación de nuevo empleo. ¿Cómo pasamos de este torbellino de creación y destrucción de empresas y de empleo a un crecimiento más o menos suave, sostenido, de crecimiento económico, de creación de empresas y de creación de empleo? Bueno, pues básicamente lo que sucede es que la innovación se da por oleadas en determinados sectores y no en otros. Y por tanto hay determinados sectores que en un momento dado permanecen estancados y otros donde hay bastante cambio y dinamismo. Y en esos sectores en los que hay bastante cambio y dinamismo, que no es la totalidad de la economía, simplemente puede suceder que las nuevas empresas que entran desplacen a las empresas existentes, generando en términos netos nuevo valor. Es decir, que la nueva empresa con un mejor producto se come la cuota de mercado de la vieja empresa que tenía un producto peor y por tanto aparentemente la estructura de mercado no ha cambiado demasiado, una empresa ha desplazado a otra, pero la nueva empresa que está presente genera más valor que la anterior. Por tanto, aunque los movimientos brutos sean violentos, mucha creación y mucha destrucción, el neto resultante del progreso tecnológico puede ser positivo y acumulativo. Las nuevas empresas que generan más valor para los consumidores desplazan a las antiguas empresas que han dejado de generar valor para los consumidores. Pero claro, esta intuición de que los movimientos brutos no tienen por qué reflejar el movimiento neto, de nuevo nos remite a la idea de que el progreso tecnológico genera ganadores y perdedores, y que por tanto los perdedores se pueden coaligar para evitar que ese progreso tecnológico ocurra o se manifieste. Y por eso es importante evitar que esos perdedores coaligados eliminen el entorno institucional que posibilita la generación de innovación continuada, porque aquellos sectores que quedan regulatoriamente petrificados, donde no hay entradas y salidas de empresas, sino que siempre están las mismas empresas con nulos incentivos a innovar, son justamente, según Aghion y Howitt, los sectores que en cada momento menos están innovando dentro de la economía. Y sin innovación continuada no hay crecimiento económico continuado. Y en este sentido, por tanto, la implicación práctica clave de Aghion y Howitt es que el proceso de destrucción creadora, que según Schumpeter necesariamente sembraba las semillas de su propia autodestrucción, ese proceso de destrucción creadora no tiene por qué ser caótico ni engendrar esas semillas de su propia destrucción. No es que no pueda suceder, no es que la innovación tecnológica sea incapaz de llevarnos a equilibrios sociales, a situaciones económico-sociales, donde los grupos organizados se coaliguen para evitar que haya nuevo progreso tecnológico. Pero es posible un crecimiento económico sostenido y acumulativo en términos netos, aun cuando haya muchas fluctuaciones, mucho caos, mucha volatilidad en términos brutos, en términos de lo que sucede dentro de cada sector de los que componen la economía. Y en ese punto ya entraríamos en cuál ha de ser el marco social adecuado para que los perdedores del progreso tecnológico no busquen coaligarse para acabar con el progreso tecnológico. Y ahí podremos encontrar recetas más socialdemócratas, como las que plantean Aghion y Howitt, una red de seguridad estatal para evitar que los perdedores del cambio tecnológico busquen frenar ese cambio tecnológico, u otras soluciones más liberales, como la sociedad de propietarios y también la sociedad civil de ayuda mutua. Sea como fuere, el mensaje central que nos transmite este Premio Nobel de Economía 2025 es que hemos de cuidar el crecimiento económico moderno, porque esa es la base de nuestra sociedad actual y de nuestra prosperidad continuada. Y cuidar el crecimiento económico moderno significa cuidar la libertad científica, la libertad económica y la libre competencia. Así como, por supuesto, las bases morales que hacen posible todo ello. Porque si estos tres elementos mueren, también muere no solo la innovación, sino también su aplicación en el ámbito productivo maximizadora de la utilidad de los consumidores.
y por tanto lo que muere es el crecimiento económico moderno.